Buenas tardes desde España y buenos días a quienes estéis en América Latina. Lo primero que quiero es agradecer a los tres ponentes, los tres magníficos ponentes que tenemos hoy aquí, expertos en sindicatos y negociación colectiva. Y lamentamos que nuestro cuarto ponente que iba a intervenir, bueno, pues por un imprevisto no puede estar con nosotros. Voy, si os parece, a iros presentando en función de vuestras intervenciones. Hacemos las tres presentaciones de forma continua y luego podemos dejar un espacio para el debate por si hay algunas preguntas, cuestiones y demás. Empezamos con Hugo Barreto. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República de Uruguay y miembro del comité de redacción de la revista de Derecho Laboral. Y va a hacer una reflexión sobre los sindicatos y la negociación colectiva en América Latina en el escenario de la pospandemia. Cuando quieras, Hugo. Gracias. Gracias a ustedes, Ana Viña. Muchas gracias por la invitación. También gracias al profesor Santos Ruesca para participar en esta quinta reunión iberoamericana de socioeconomía bajo este título que nos han propuesto, Desafíos de los sindicatos y la negociación colectiva tras la pandemia. Desde luego que también me es muy satisfactorio compartir el panel con la profesora María del Mar Alarcón y con el profesor Jesús Cruz, a quien además me une una linda amistad desde hace ya muchos años. Bien, el término desafíos del título de la propuesta, de la consigna, desafíos de las organizaciones y de la negociación colectiva, entiendo que nombra muy bien el grado de incertidumbre que la pandemia ha sumado a un proceso ya de por sí muy difícil y muy diversificado en América Latina, relativo a la negociación colectiva y a la libertad sindical o a la organización de sindicatos. Quiere decir que desafíos nombra bien ese carácter abierto de la perspectiva, solo que el término tras la pandemia me genera así alguna dificultad, porque en realidad no estoy tan seguro que estemos tras la pandemia. Creo que estamos todavía en un proceso. Yo no diría que la pandemia haya acabado, sino que estamos en medio de un proceso que suma todavía más incertidumbre a las incertidumbres propias de nuestra época. Por lo tanto, lo que les quiero proponer es alguna reflexión, como sí decía la profesora Viña, sobre lo que nos va dejando, diríamos, la pandemia en el curso de las distintas mutaciones que tiene el virus y los efectos en las relaciones laborales. Sobre los efectos en las relaciones laborales en particular, entonces, quiero, antes de ir a algunos aspectos propios de la negociación colectiva y la organización sindical en América Latina, establecer algún marco más general. Me interesaba traer a esta reunión, a esta exposición, dos puntos de vista, dos aportes, uno proveniente del mundo académico y el otro proveniente del mundo de las relaciones laborales, del tripartismo. En lo que tiene que ver con el aporte del mundo académico, a mí francamente me ha impactado, entiendo que es de los documentos más interesantes que se ha producido, es el manifiesto de democratizar, desmercantilizar, descontaminar, elaborado por un grupo muy calificado de investigadores y de profesores de diversas disciplinas de las universidades más importantes o más prestigiosas. Ellos parten también de una pregunta, así como en esta quinta reunión iberoamericana hay una consigna que tiene que ver con desafíos, podría formularse cuáles son los desafíos de los sindicatos y la negociación colectiva. En este documento, en este manifiesto, se parte también de una pregunta que de alguna manera es similar, es ¿qué nos ha dejado la crisis?
también yo la reformularía: ¿qué nos va dejando la crisis? ¿Qué nos ha dejado la crisis? Y este documento, democratizar, desmercantilizar, descontaminar, responde diciendo que, bueno, que en primer lugar las personas no deben ser reducidas a recursos, ni mucho menos a mercancía. ¿eh? Recuerda el documento los servicios inestimables que prestaron los trabajadores de la salud, los trabajadores de reparto a domicilio para el sostenimiento de la vida y de la seguridad de las personas que debían estar confinadas por razón de salud o que estaban confinadas porque podían hacerlo, porque estaban en condiciones materiales, diríamos, de estar confinadas y así mejor defender su salud. Por lo tanto, el trabajo, que no es un recurso, que no debe ser considerado una mercancía, como decía también la OIT en la Declaración de Filadelfia de 1944, el trabajo debe protegerse de las leyes del mercado. La lógica de la rentabilidad no puede decirlo todo, dice el documento de los académicos. Y nos dice, o más bien nos recuerda también, que el Estado y la sociedad en su conjunto deberían reconocer que todos los trabajadores y trabajadoras son parte constitutiva de la empresa. Son parte constitutiva. Y acá anida en un problema, en una cuestión que había sido abandonada, me parece, en nuestros estudios laborales, que es la naturaleza de la empresa y la importancia de la participación de los trabajadores en la empresa. Hay como una demanda, producto de esta crisis, de la reflexión de la crisis, dice el documento, de democratizar la empresa. Vean ustedes esto, cómo se trae de nuevo, luego de muchos años, reitero, que se había, me parece, quizás no me animo a decirlo de manera muy generalizada, pero hasta donde yo puedo conocer, una reflexión que se había abandonado. No es posible, dice el documento, negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo y de su reconocimiento en la ciudadanía de la empresa. Y concluye que las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica van a ser las que reconozcan a los inversores de capital y a los inversores de trabajo para oír su voz y participar. Estas dos transformaciones, o sea, democratizar y desmercantilizar, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no solo, naturalmente, garantizar la dignidad del trabajo y consiguientemente de las personas que portan el trabajo, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta. Desde mi punto de vista, este es un documento breve y extraordinariamente potente, concentrado y dicho de la mejor manera, radical, o sea, ir a las raíces de los problemas. No radical como esa especie de término peyorativo que a veces se emplea respecto de ciertos partidos o ciertos movimientos sociales, ¿no? Esto es radical por ir a la raíz de los problemas que tienen que ver con la deshumanización o la mercantilización del trabajo, el autoritarismo en la empresa y la contaminación del ambiente, ¿no? No es un problema climático, sino que es un problema de ambiente, como bien dice el movimiento ambientalista. Y el otro elemento que les adelantaba es retomar la discusión sobre la empresa. Yo creo que el último gran aporte que se ha hecho respecto de la empresa es agregarle el término de sostenibilidad, o sea, estudiar la empresa desde el ángulo de su sostenibilidad económica, social y ambiental. Yo creo que eso fue lo último que vino, diríamos, a las costas de la reflexión sobre la empresa. Pero bienvenida entonces este retorno a una reflexión más caracterizante sobre la naturaleza de la empresa. El segundo documento que quiero traer a referencia es la recientísima, porque es de junio de este año, la recientísima resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, tiene un título largo, se llama así, Llamamiento Mundial a la Acción para una Recuperación Centrada en las Personas de la crisis causada por el COVID-19 que sea inclusive, sostenible y resiliente. Esta resolución tripartita, les decía, de la OIT, advierte que las consecuencias sociales de la pandemia se harán sentir mucho después de la pandemia. O sea, todavía casi no comenzamos a avisorar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias más gravosas desde el punto de vista
social. Propugna esta resolución de la OIT una protección a todos los trabajadores, sin distinguir la modalidad de empleo, llama a salvaguardar el salario mínimo para todos los trabajadores, ya sea establecido por ley o negociado, a conservar un límite máximo del tiempo de trabajo y a elevar la salud y seguridad laboral como derecho humano fundamental en el ámbito de lo que hoy es la Declaración de 1998 de Principios y Derechos Fundamentales. En esta parte me parece que el documento se parece bastante a el documento de los expertos preparatorio de la Declaración del Centenario, cuando hablaban de consagrar una garantía laboral universal. Entre las prioridades que señala este documento está naturalmente, y acá nos vamos aproximando a la negociación colectiva propiamente dicha, el diálogo social, tanto bipartito como tripartito, que dice el documento ha desempeñado un papel importante para impulsar respuestas inmediatas a la pandemia. Ciertamente no en todos los casos. En América Latina la negociación colectiva en general ha estado ausente, diríamos, de las respuestas, algunas muy débiles, que han dado los estados para socorrer, diríamos, a las personas más vulneradas por los efectos de la pandemia. En cuanto a los desafíos más cercanos, diríamos, al sindicalismo y a la negociación colectiva en la región americana, yo creo que más que efectos de la pandemia, lo que tenemos que considerar son volver también a los anclajes más tradicionales, a las dificultades más tradicionales, a la ralentización de la negociación colectiva en muchos países de nuestro continente, que en todo caso la pandemia lo que pudo haber hecho es agudizado estos problemas, pero no los descubrió ciertamente. Quiero decir con esto que los problemas o los desafíos, diríamos, del lado más positivo de la negociación colectiva y de la organización sindical en América Latina, son los que ya conocíamos. Desde ese punto de vista, la pandemia no innova, sino en todo caso podemos decir que agudiza. ¿Y cuáles serían, a vuelo de pájaro naturalmente, esos problemas fundamentales? Bueno, conocidos por muchos de nosotros, ¿verdad? La fuerte dependencia de la actividad de los sindicatos y de la negociación colectiva, la fuerte dependencia de la actividad administrativa que pueda desarrollar el Estado. Es tal la dependencia que muchos sindicatos tienen del Estado, que en algunos países de la región se dio una cierta paralización de la actividad sindical durante la pandemia, pero no como una razón, diríamos, basada en la seguridad y en el confinamiento de las personas, sino simplemente porque algunas oficinas estatales tuvieron que cerrar del Ministerio de Trabajo y por lo tanto los sindicatos se vieron imposibilitados de registrar la renovación de autoridades, de realizar elecciones, etc. Esto debido a la falta de autonomía de los sindicatos, de las centrales sindicales y de los sindicatos de empresa, en los países por la, como les decía, excesiva dependencia de la actividad estatal. En línea con esto, hay una reglamentación heterónoma que ha dificultado extraordinariamente el desarrollo de un sindicalismo plenamente autónomo. Por ejemplo, fijación de número de trabajadores para constituir sindicatos a nivel de empresa. A veces estos números de trabajadores mínimos para constituir sindicatos son demasiado elevados, el número, y por lo tanto en países con economías donde mayormente están integradas por unidades productivas medianas o pequeñas, la constitución de sindicatos se ve sumamente dificultada por aspectos formales, más que sustantivos. Bueno, el direccionamiento de la negociación colectiva a nivel de empresa, y dificultando la negociación colectiva de rama, la excesiva procedimentalización de la negociación colectiva, el control o la homologación de los productos de la negociación colectiva a través de una decisión de tipo administrativa, hasta fenómenos de inautenticidad de la negociación colectiva, como pasa con los llamados contratos sindicales en Colombia
o los convenios de protección patronal en México. Por no hablar de las situaciones extremadamente graves, como es la violencia contra sindicalistas, desapariciones, asesinatos, amenazas, en países como Colombia, como Honduras. En cuanto a la situación propiamente de la negociación colectiva en algunos países, quería concentrarme en los minutos que me quedan en dos casos, el de Brasil y el de Uruguay, si me permiten. El de Brasil tiene que ver con una reforma laboral que seguramente ustedes conocen, la reforma laboral del año 2017, que modificó una importante un importante número de disposiciones de la consolidación de leyes de trabajo de Brasil. Es una norma esta muy tradicional, viene de la década de los años 40, ¿verdad? Es la estructuradora del derecho laboral brasileño en sus aspectos individuales y colectivos. Bueno, la norma del año 2017, en un proceso avanzado ya en esos momentos en Brasil de regulación y de ataques que luego culminaron de manera más dramática todavía a la democracia, el punto acá es la reforma laboral entonces del 2017, y quiero concentrarme en los aspectos relativos a la negociación colectiva y cómo esos dispositivos de flexibilización de la negociación colectiva han sido observados por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Quiero referirme en particular a una cierta disposición, no quiero entrar en muchos detalles, pero es el artículo 611, literal A, de esta reforma, que establece el principio general de que los convenios, o sea, convenios sectoriales, y los acuerdos colectivos, que en Brasil así se le llaman a los acuerdos por empresa, prevalecen sobre la legislación. O sea, el convenio o el acuerdo de empresa puede inaplicar, yo no diría derogar, pero sí inaplicar la legislación en todo lo que no tiene que ver con la legislación que haya sido prevista o que tenga mínimos constitucionales. Desde este punto de vista, hay una muy interesante expresión de la Comisión de Expertos en este punto cuando dice que una disposición que establezca de manera general la derogabilidad de la legislación laboral por la negociación colectiva, y acá viene la cosa, sería contraria al objetivo de promover la negociación colectiva libre y voluntaria establecida en el artículo 4 del Convenio Internacional del Trabajo número 98. Me parece de extraordinaria importancia que la Comisión de Expertos diga que estas prácticas, que no han sido solamente llevadas a cabo en Brasil, pero que en Brasil se ha expresado de manera muy evidente en esta reforma del 2017, que esta práctica puede ser considerada contraria a la negociación colectiva libre y voluntaria que establece el artículo 4 del Convenio Internacional del Trabajo número 98. Se retoma, me parece, el sentido más tradicional de la negociación colectiva, que es la negociación colectiva superadora de los límites legalmente establecidos, y no la negociación colectiva perforadora de esos límites legalmente establecidos, según pretende la reforma laboral brasileña. Otro aspecto que resulta crítico de la Comisión de Expertos respecto de este modelo que ha intentado imponerse en Brasil de negociación colectiva es la posibilidad, no ya mediante convenio colectivo, sino mediante acuerdo individual de desconocer los mínimos establecidos en los convenios colectivos en aquellos casos de trabajadores con diploma de enseñanza superior o que perciben salarios superiores. En este punto, la Comisión de Expertos también ha dicho que las garantías establecidas por los convenios colectivos no pueden ser dejados de lado por medio de negociación individual de las cláusulas de los contratos de trabajo. Y en esto retoma las disposiciones de la recomendación número 91, en particular el artículo 3 de la recomendación 91. O sea,
una reafirmación otra vez de parte de la OIT, de los órganos de control, del sentido más clásico de la negociación colectiva, que es una negociación colectiva siempre superadora de los mínimos. Hay otros dos aspectos que quiero reseñar de este pronunciamiento de la Comisión de Expertos del 2019 acerca del derecho. Fíjense esto, qué interesante, en un país, en un continente como América Latina, es reafirmar la idea, que ya estaba contenida en pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical, etcétera, que los trabajadores autónomos e independientes también tienen el derecho a la negociación colectiva y a la organización sindical. Hay algún otro dispositivo, pero ya no me va a dar el tiempo. Quiero, en cuanto al caso uruguayo, simplemente decirles que en los años 2005 al 2019 se produjo un extraordinario impulso a la negociación colectiva, fundamentalmente de carácter tripartito, para negociar mínimos salariales, pero en medio de esa negociación tripartita de mínimos salariales, que parecería estar bastante acorde con el convenio internacional 131 de la OIT, se fueron incorporando también negociaciones a nivel tripartito y por rama de actividad de condiciones de trabajo y de aumentos generales a las remuneraciones, que fue considerado por el sector empleador una intromisión o una intervención excesiva del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva y que ha hecho que la OIT también llamara a revisar estos aspectos de la normativa uruguaya en torno a esa intervención del Estado en la fijación de las condiciones de trabajo a través de una negociación colectiva tripartita. En suma, estimados amigos, y para cerrar más o menos en tiempo asignado, en suma, desde mi punto de vista, los desafíos mayores de la libertad sindical y la negociación colectiva no tienen que ver tanto con una especie de tras la pandemia, o sea, de lo que viene después de la pandemia, sino que es retornar con una mirada crítica y prospectiva también hacia la idea de ir a una necesaria mayor autonomía de las organizaciones sindicales en general y una protección también de la actividad que alcanza en algunos países a la necesidad de proteger la vida misma y la seguridad física de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por esta intervención tan enriquecedora desde vuestra visión desde América Latina. Vamos a contrastar ahora algunas ideas. Tenemos a continuación los dos ponentes desde España. Y en primer lugar está María del Mar Alarcón Castellanos. Ella es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido directora general de trabajo de la Comunidad de Madrid. Cuando quieras, María del Mar, unos 20 minutos. Muchas gracias. Perdona, María del Mar, que activa el micrófono, por favor. Gracias. El micro. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Sí, perdonad, que me lo había quitado para que no interfiriera con la estupenda exposición del profesor Bareto, que me ha gustado un montón, enhorabuena, de verdad. Quería daros las gracias, bueno, a ti personalmente, Ana, a la profesora Viñas por todo el despliegue de organización y a toda la organización que ha hecho posible que hoy estemos aquí en esta mesa redonda con ilustres personalidades, el profesor Bareto, que ha hecho una magnífica exposición, y el profesor Cruz Villalón. Vamos, yo llevo ya 30 años citándole. Él no me conocerá a mí, pero claro, ¿quién no conoce? ¿Qué jurista no conoce al profesor Cruz Villalón, ¿no? Así es un honor compartir mesa con él. Como ha dicho la profesora Viñas, pues yo soy profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos.
doctora en Derecho. Fui abogada en ejercicio varios años antes de incorporarme de la mano del profesor Alonso Lea en el entonces centro adscrito a la Universidad Complutense, al centro Ramón Carande. He sido también hasta el año 2015, durante 7 años, directora general de trabajo, donde he desempeñado funciones de autoridad laboral y también de gerente de seguridad y salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid. Me ha gustado mucho las alusiones constantes del profesor Barreto a esta materia. Y como autoridad laboral coordiné a todas las comunidades autónomas este año, esos 7 años, perdón. Fui la portavoz en todos los grupos de trabajo técnicos, ¿no? Lo que me permitió estar en todas las reformas. Destaco especialmente el trabajo de la Comisión en la reforma laboral y en la ley ordenadora de la inspección de trabajo, donde participamos redactando los artículos que desde las comunidades autónomas pensábamos bueno, que había que modificar. Desde el año 2015 y mediante un artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, pertenezco a un despacho jurídico como asesora de empresas, de pequeñas y medianas empresas, donde comparto mi tarea de aprendizaje, ¿no? Porque en realidad cada año de docencia me doy cuenta que aprendo más que enseño. Y eso la verdad es que te das cuenta que eso es lo bueno que tiene esta vocación con la función de asesora de empresas. Por eso me van a perdonar, pero mi intervención va a ser práctica, más que teórica, porque voy a compartir por los problemas que me estoy encontrando durante la pandemia y en este periodo en el que todavía no hemos pasado de etapa pandémica. Yo estoy de acuerdo con el profesor Barreto y bueno, voy a hablar de estas 3 cuestiones fundamentalmente porque es el día a día de lo que estamos viviendo en la realidad de las pequeñas empresas. Voy a hablar en primer lugar de los sindicatos y la negociación colectiva en materia de igualdad. Me referiré brevemente a la materia de descuelgue salarial, que estando aquí el profesor Jesús Villalón, pues voy a hacer una breve referencia. Y para terminar, voy a hacer alusión a lo que nos está ocurriendo, a nuestra realidad, en la negociación con los sindicatos y las representaciones unitarias en relación a las medidas de flexibilidad interna que, vamos, más que nunca son necesarias en la actualidad. En cuanto a la materia de igualdad, bueno, primero, antes de entrar en la materia de igualdad, ¿no? ¿Por qué necesitamos en las clases de Derecho del Trabajo, de Derecho Sindical? Siempre empiezo con una reflexión que la comparto con ustedes y es ¿por qué necesitamos a la representación unitaria, la representación sindical en las empresas? El profesor Barreto ha hecho una referencia a la actividad sindical, no tanto dentro del ámbito de la empresa como en términos institucionales, que a mí me ha enriquecido y me ha gustado mucho. Yo me voy a basar, como digo, en la realidad de la empresa en cuanto a la interlocución, con la representación unitaria y sindical. Y como digo, siempre en el inicio de las clases hago la siguiente reflexión. Ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a partir de una realidad, que es que aceptamos que la empresa sea del empresario, da igual quien desempeñe la titularidad jurídica, vamos a llamar empresario igualmente, y que muchas de sus decisiones tengan que ser participadas, ¿no? Dentro del ámbito jurídico es algo normal, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a plantearnos antes de la revolución industrial, ¿no? Donde vamos a ir forjando el derecho del trabajo, el ámbito de interlocución social, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si desde el punto de vista del legislador internacional, comunitario y por supuesto nacional, hubiéramos partido de una participación sindical ex post, ¿no? El empresario, que es dueño de su empresa, toma decisiones y la representación unitaria y sindical la revisa, ¿no?
Entonces, bueno, pues la verdad es que hay cada uno, yo les invitaría a hacer esta reflexión, ¿no? Cada uno puede ver ventajas e inconvenientes. Yo solamente veo ventajas, ¿no? Ventajas, incluso la realidad de la pequeña empresa, ¿eh? Ventajas cuando se encauza bien esa interlocución sindical, porque en realidad somos coadyuvantes y una representación empresarial leal, ¿eh? Con los intereses de su empresa y de los trabajadores, y una representación sindical leal con el objetivo fundamental de defensa de los trabajadores, llegan a acuerdos que se blindan, que se modifican, que se revisan y que son capaces de avanzar, ¿eh? Bueno, en materia de igualdad, tengo que decirles que de verdad es la primera vez que me adentro en una realidad de igualdad por encima de lo que ocurre en cada empresa. Lo que ocurre es que en el despacho jurídico donde trabajo se divide en dos partes. Una es la parte jurídico-laboral y otra solamente se dedica a la igualdad y la diversidad. Y estos datos que comparto con ustedes me los han preparado ellos, ¿no? Me han parecido muy interesantes. Me arrepiento de no haberme metido antes en esta materia. En el año 2020, en España, las bajas por cuidados de menores, que han sido muy cuantiosas, pues se han solicitado en un número inferior por madres que por padres, ¿no? 49-51. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos el periodo voluntario, ¿no? de ejercicio del cuidado de los menores? Aquí hay una diferencia grandísima, ¿eh? ¿Quién pide las excedencias? El 87,17% son mujeres y el 12,8% son hombres. Este porcentaje va decreciendo. En los últimos 10 años han solicitado, hemos pasado de un porcentaje del 95,5% de mujeres que solicitan excedencia por cuidado de hijos a un 87, 10 años más tarde, en el 2021. Eso quiere decir que, bueno, y el porcentaje de hombres ha ido subiendo. Eso quiere decir que nos queda mucho trabajo, pero que estamos un poco corresponsabilizándose en materia de cuidado del menor con una institución muy importante que es la excedencia. Dense cuenta que en la excedencia no hay retribución, no hay compensación ninguna. Por eso yo creo que es especialmente significativo. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué seguimos las mujeres tirando del carro de la vida familiar? Pues por una parte, por factores económicos, la brecha salarial en los últimos 2 años ha pasado de un 21,46 a un 59, a un 19,51, por tanto, la brecha salarial ha bajado un poco, pero sigue siendo importante. Por tanto, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en materia salarial, y también por cuestiones culturales. Sí que es verdad que últimamente los especialistas en materia de consultoría de igualdad dicen que no hay tantos perjuicios ideológicos. Vamos, yo soy madre de 4 hijos, son todos chicos, y por el entorno que tenemos, la verdad es que yo veo que cada vez hay menos perjuicios ideológicos porque han vivido ya una realidad distinta, pero sigue habiendo perjuicios, muchos problemas de incorporación de las mujeres, de mantenimiento del puesto de trabajo de las mujeres y de condiciones de trabajo. Es más fácil, desde luego, para los funcionarios el pedir estos permisos y el no tener repercusión profesional. Quizá por todo ello la mujer sigue siendo todavía la especial, quien asume el especial rol de cuidadora, e incido de nuevo en la brecha salarial. Culturalmente es verdad que se ha ido avanzando, desde el año 2017 cada vez más hombres asumen posiciones que tradicionalmente le correspondían a las mujeres, y es verdad que la legislación ha ayudado mucho. Ya con la Ley de Igualdad del 2017 ya se hablaba de conciliación, pero conciliación sigue siendo un término que a los especialistas en igualdad les disgusta, porque al final es un término femenino, ¿no? Que tiene
una carga importante de sexo, y ahora pues pretenden que siempre hablemos de corresponsabilidad. Como digo, las leyes ayudan, por supuesto, pero no crean cultura por sí mismas, y por tanto necesita una política completa que pueda profundizar en esta conciencia social, ¿no?, de corresponsabilidad. La pandemia ha supuesto un freno en el progreso de la igualdad de género, y los principales datos, que no me voy a entretener, como luego hay una exposición, puede haber una intervención de cada uno de ustedes, de los que puedan participar, en los que se muestre interés por una cuestión u otra, podemos profundizar ahí, ¿no? Pero el Foro Económico Mundial, que es una referencia en esta materia, en el marzo del 2021 dice que es una afirmación contrastada, que se ha revertido el progreso global en materia de igualdad con la pandemia. Dice que el índice anual que ha analizado la evolución de la brecha en paridad de género desde el año 2006, donde ha tenido en cuenta 4 factores, participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político, dice que la brecha global de paridad de género actual es de un 68%, y que nos hace falta todavía, nos haría falta 133 años para llegar a lograr una paridad real. Bueno, como digo, el resto de los datos los voy a omitir, porque creo que es interesante, si se quiere profundizar, que profundicemos en ello en la mesa posterior. Yo creo que todo esto avala, para adentrarnos ya en la materia de la situación de las empresas y los problemas que surgen en esta materia, en este contexto de pandemia. Yo creo que es importante relevar el papel que cumple aquí las representaciones unitarias y sindicales, y la negociación colectiva que debe estar presente en esta materia. Voy a omitir en la medida de lo posible todas las referencias legales. Lo mismo, hago el mismo comentario, que si hace falta entrar en cuestiones más jurídicas, entramos después si es de interés. Pero lo que sí que está claro es que las últimas reformas en esta materia nos obligan a cumplir con obligaciones específicas en materia de igualdad. Y me refiero tanto a los planes de igualdad como a la manifestación a través de los registros de que existe una igualdad retributiva real entre hombres y mujeres. En cuanto a estas dos materias, llamo la atención que el legislador ha querido que tengan un papel muy relevante la representación unitaria y, en su caso sindical, dentro de la empresa. ¿Y por qué ahora es relevante? Pues porque estamos a las puertas del año 2022 y ya tienen obligación de tener negociados, no ya de negociar, que deberían estar ya haciéndolo en diciembre del 2021, porque quien no haya empezado, desde luego, les digo que no va a dar tiempo, porque es una materia muy compleja a la hora de establecer el diagnóstico de igualdad. Y como digo, ya en el año 2022, las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores deben haber negociado sus planes de igualdad. Les digo que en esta materia las pequeñas empresas, ya no hablo de las micropymes, porque ya no entran dentro de este rango de trabajadores, pero las pequeñas empresas partimos de cero. De cero absolutamente. Yo creo que aquí hay que ser muy honesto. Y nos encontramos con una representación unitaria que no tiene suficiente apoyo a la hora de
de ayudar a establecer lo más necesario, bueno, ni a la hora siquiera de constituir la comisión negociadora. Cuando la empresa tiene varios centros de trabajo, cada uno de ellos tiene más de 10 trabajadores y por tanto tiene delegados de personal, nos encontramos con problemas porque pues, de comisiones negociadoras mal constituidas a petición de la propia representación unitaria. Desde luego la empresa ni tiene conocimiento de esta materia ni tiene ganas, porque está a otras cosas. Está en mantener la empresa, está en recuperar en algo las pérdidas económicas que ha tenido durante la pandemia, está en el cambio de necesidades productivas que desde luego son reales y no tiene esa conciencia de la necesidad de adentrarse en esta materia y de sacar adelante esta materia. No es esta obligación, yo por lo menos no sé si lo veo como jurista, ya no solamente como especialista en el ámbito laboral, sino como jurista y como mujer, ¿no? No es una cuestión de cumplir, igual que en el ámbito de la seguridad y salud laboral, ¿no? Yo también soy técnico de prevención de riesgos laborales. No es cumplir, ¿no? Luego me referiré brevemente a los problemas que tenemos aquí. Es a sacar todo el jugo a la necesidad de establecer un plan de igualdad de verdad, ¿no? De aprovechar de verdad, no solamente hacer un estricto cumplimiento de esta materia, sino de aprovechar para negociar medidas. Primero para saber. Yo veo que las empresas no quieren saber, no les importa saber en qué situación estamos. Y como digo, yo no veo realmente esa falta de interés en los delegados de personal o en los miembros del comité de empresa en las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ¿no? Porque es verdad que en las empresas que tienen menos de 50 trabajadores no hay comité de empresa, hay delegado de personal y todavía no tienen esa necesidad, pero en las empresas de 50 trabajadores que ya tienen esa necesidad, los miembros del comité de empresa lo que no tienen es ni conocimiento ni apoyo real del sindicato. Tengo que valorar el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Igualdad a través de la documentación que comparte, a través de su página web, a través del sistema de ayuda que tiene a las pequeñas empresas para que le podamos ir preguntando dudas concretas. Pues la verdad es que es de mucho apoyo, pero yo llamo la atención sobre la necesidad que tenemos de más apoyo y de más ayuda, tanto a nivel sindical como a nivel de ministerio. Hay que simplificar, o sea, tenemos que simplificar esta materia. Perdón, que es que estoy yendo para atrás. Vale. Como digo, surgen problemas en el ámbito de las comisiones negociadoras, fundamentalmente una vez constituidas, para elaborar el diagnóstico. No voy a entrar al detalle, solamente quiero compartir que ese diagnóstico en las pequeñas empresas debería simplificarse. O sea, lo que más tiempo estamos perdiendo, lo que más trabajo nos está costando en las empresas que estamos sacando los planes de igualdad, no es en negociar medidas de igualdad, es en el diagnóstico. El diagnóstico en una empresa grande es problemático por la cuantificación de los datos. Pero las pequeñas empresas, digo aquí que es muy laborioso, porque al final nos piden lo mismo y no puede ser nunca lo mismo. Lo que, la realidad, la lectura que hacemos en la pequeña empresa no puede pasar por las mismas herramientas y por las mismas exigencias que la lectura que se hace de un diagnóstico de partida en las grandes empresas. En cuanto al contenido mínimo, solamente muy brevemente para que se hagan una idea. Tiene que contener los procesos de selección y contratación de las empresas, la formación y promoción profesional que se utiliza en las empresas, que tienen las empresas como punto de partida,
el sistema de clasificación profesional, las retribuciones que no tenemos, o sea, todavía no tenemos registro retributivo en la mayoría de las empresas. La mayoría utilizan un programa de gestión que diversifica, separa por sexo las retribuciones entre los trabajadores y las trabajadoras. Y a eso le llaman registro retributivo. Y evidentemente el registro retributivo, en función de lo que exige el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, no es perdonadme la expresión, ¿no? No solamente escupir datos, ¿no?, de lo que es el salario base, los complementos desagregados por sexo, sino precisamente el valor está en valorar esas retribuciones medias y poder sacar conclusiones. Y ya digo que es muy residual las empresas que lo tienen, por lo que todavía complica más el diagnóstico. También se incluyen las condiciones de trabajo, los derechos de conciliación, la infrarrepresentación femenina, haciendo un análisis de segregación vertical y horizontal, que si quieren luego hablamos de él, y las medidas de prevención, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por tanto, aquí tenemos un compañero de viaje, que es la representación unitaria, la representación sindical, en función de cómo se constituye la comisión negociadora, y necesitamos una simplificación de esta materia para las pequeñas y las medianas empresas y una formación de la representación unitaria y sindical que no tenemos. Y yo creo que con esto daríamos un buen avance. Y luego nos encontramos con un problema añadido, y es que las empresas no se fían de los sindicatos. Me gustaría expresarlo de otra manera, pero es así, ¿no? Se fían de su representación unitaria, pero no se fían de los sindicatos. Y cuando los centros de trabajo, en los centros de trabajo hace falta representación sindical, porque hay algunos que tienen más de 50 trabajadores y no tienen representación unitaria, nos encontramos con un problema importante de falta de confianza. Entonces, aquí hace falta también, yo creo, dar un paso, y ahí que sí que le toca a las empresas. Seguro que lo pueden facilitar los sindicatos, pero ese paso tiene que darle las empresas de dar ese voto de confianza a la representación sindical. Bueno, como he dicho antes, en materia de descuelgue salarial, contando con el presidente de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, pues yo voy a referirme muy poco. ¿Qué nos estamos encontrando? Tanto, voy a hablar de manera conjunta, tanto en el punto 2 del descuelgue salarial, lo digo por optimizar el tiempo, como en este punto, ¿no?, de la necesidad de medidas de flexibilidad interna. En el que, como lo he dividido en dos partes, no había incluido el descuelgue precisamente por el distinto procedimiento que hay que seguir en el descuelgue salarial. Vuelvo al descuelgue salarial. Pero nos pasa, la realidad de la que partimos es la misma. ¿Cuál es? En las empresas que realmente han sufrido y están sufriendo un daño económico importante con motivo de la pandemia, están a punto, yo en las empresas que asesoramos, ahora mismo no las puedo calificar de empresas zombie, pero sí que les puedo decir que estamos a muy poco plazo, si no se adoptan medidas, meses, 6 meses, 8, no llegaría a un año, que nos convertiríamos en empresas zombies, en empresas que van tirando porque tienen a una parte más o menos importante de trabajadores en ERTE hasta 28 de febrero del 2021, están funcionando con una plantilla mínima, pero bueno, están funcionando, no han encontrado la financiación que necesitan y necesitan hacer un cambio muy importante en el diseño de la empresa, la gestión de la empresa, la manera de ofrecer los servicios a los clientes actuales para que
para que puedan seguir siendo clientes y para poder atraer más, y les está costando mucho dar ese paso. Entonces, hay empresas las que tienen mayores dificultades que necesitarán, estamos estudiando ya esa necesidad, ¿no? A través de los informes técnicos de descuelgue salarial. El descuelgue no hace falta que sea solamente salarial, pero o sea, puede ser de cualquier otra condición de trabajo. Yo me centro en el descuelgue salarial porque es el que ahora nos está haciendo realmente, o sea, es la necesidad acuciante que tenemos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que tal como está configurado el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, podemos llegar a un acuerdo sin que intervenga un órgano externo, donde van a tomar la decisión terceros, luego lo vemos. Tenemos la posibilidad de, a través de los distintos procedimientos previos que deben seguirse por el empresario, antes de llegar a previos y posteriores, a sentarse con la representación unitaria o sindical, tenemos la posibilidad de, honestamente, yo creo que aquí esta interlocución, esta participación de los representantes como coadyuvantes de la empresa es bidireccional. Voy a repetir lo que no lo he dicho bien, bidireccional. Solamente funciona cuando hay honestidad por las dos partes, y muchas veces fracasa porque no la ha habido por parte de la empresa. A mí me cuesta a veces trabajo, lo comparto con ustedes, me cuesta trabajo muchas veces saber la verdad, ¿no? De verdad que esos datos son reales, entonces tengo que escudriñar bien todos los datos de los informes económicos para saber si, como estamos hablando de un descuelgue salarial, solamente me refiero a los informes económicos, para saber que es verdad y que se puede acreditar esa realidad. Y una vez que se acredita esa realidad y que es verdad, el legislador lo que nos pide es que intentemos llegar a un acuerdo en esta comisión negociadora entre la empresa y la representación unitaria o sindical, depende de cómo esté configurada dicha comisión. ¿Qué problema disculpa María del Mar que te interrumpa. Si no te importa un par de minutos y dejamos así tiempo para la intervención de Jesús. Sí, Muchas gracias. Voy terminando, sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que si no llegamos a un acuerdo en esta comisión negociadora, van a tomar la decisión la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que es un tercero, o bien directamente o bien a través del arbitraje. Y por la experiencia que hemos tenido que yo la tuve como autoridad laboral desde el año 2012, no llega a solucionar esa decisión, por muy técnica y muy profesional que sea, no llega a solucionar los verdaderos problemas que se tengan en la empresa, porque al final, en vez de una medida de descuelgue, pasamos a una medida de flexibilidad interna. No hace falta que sea un descuelgue grande, que se renuncie a una parte importante del salario, son siempre medidas temporales, pero a lo mejor cambiando los horarios, las jornadas, con traslados, con desplazamientos, con otras medidas menos importantes que la del descuelgue se puede solucionar. Y como digo, ya estamos en muchas comisiones negociadoras negociando medidas de flexibilidad interna. Y aquí pues lo que nos hace falta es lealtad, honestidad por las dos partes y muchas ganas de seguir adelante, porque si no, eso sí que es una realidad, nos vamos a encontrar el año que viene o dentro de poco con la misma situación que nos encontramos en el 2009, en el 2010, etcétera, ¿no? Innumerables, frecuentes y cada vez más acuciantes declaraciones de concurso. Bien, aquí solamente es una noticia que
Y esa noticia solamente es para una reflexión muy breve, y tenemos un problema muy importante en las pequeñas y medianas empresas en cuanto a la participación sindical, muy importante. Ya no solamente la afiliación, como dice aquí, la participación sindical, al final está muy relacionado y quería llamar la atención. O sea, también necesitamos aquí un cambio cultural. Hace falta no solamente para la defensa de los trabajadores desde la perspectiva de la representación unitaria, es que también lo necesitamos desde la perspectiva de las empresas. Por eso hace falta un cambio cultural. Bueno, lo bueno que tiene, que me he ido prolongando, es que he ido realizando las conclusiones. Solamente para terminar, una al hilo de lo que el profesor Barreto ha añadido a su exposición, que es una parte muy importante de la seguridad y la salud laboral, y con esto termino. Las empresas ahora mismo, sobre todo las pequeñas, yo reconozco que están, como he dicho, en otra cosa. En materia de seguridad y salud laboral, realmente en los que nos estamos centrando, empresas y los representantes unitarios y sindicales, es en controlar realmente las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias que, salvo que estemos hablando del ámbito sanitario y sociosanitario, forman parte de salud pública, de medidas de contención de la epidemia, pero no son realmente medidas laborales. Y nos estamos olvidando de las medidas laborales, nos estamos olvidando de seguir trabajando las evaluaciones de riesgo, seguir trabajando el plan de prevención, la planificación preventiva, y nos encontramos con que las empresas, los servicios de prevención ajenos, están haciendo los deberes anuales de revisar las evaluaciones de riesgo, pero no se hace ningún avance más. Ahí está toda la planificación preventiva de las empresas, en muchas de ellas, pues prácticamente sin tocar. Y es un problema que se ha agudizado mucho tras la pandemia. Muchas gracias. Siento si me he alargado. Muchas gracias por esta invitación, y para mí es un honor compartir esta mesa redonda. Queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar, por esta excelente y detallada intervención. Tenemos nuestro tercer ponente, Jesús Cruz Villalón. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, y además es presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en España. Dirige además la revista de temas laborales. Disculpadme los tres ponentes, que tenéis un extenso currículum y por razones de tiempo lo he aligerado mucho. Gracias, Jesús, cuando quieras. Bien, pues buenas tardes a todos ustedes. Creo que no hace falta más currículum que el que tú has indicado. Por mi parte, me sumo al agradecimiento de mis compañeros en esta, yo creo que más que interesante iniciativa. Agradecimiento tanto a Ana Viñas como a Santos Ruejas por esta fórmula que yo creo que es muy acertada de ponernos en contacto a los que estamos a los dos lados del charco, como se dice habitualmente, porque en muchas ocasiones estamos mirándonos en el detalle pequeño de nuestros problemas del día a día, y sobre todo los españoles tenemos mucho que aprender de los académicos de Latinoamérica, que tienen una práctica metodológica de analizar los asuntos desde el punto de vista del conjunto de lo que está sucediendo en los diversos países sudamericanos, no exclusivamente del suyo, y a nosotros nos resulta de mucha utilidad, particularmente en estos momentos en los que nos ha golpeado la pandemia y como tal, por propia definición, es un fenómeno que ha impactado de manera muy semejante tanto en los países europeos como en los países de Latinoamérica, y contrastar las respuestas y las medidas que se han adoptado en uno y otro país pues resulta clave. Y en los mismos términos, entiendo yo que los desafíos que hoy en día, con carácter general, más allá de lo concreto que se le plantean a sindicatos y negociación colectiva, tienden a la convergencia entre los países europeos y
los países latinoamericanos. Y por tanto, contrastar experiencias a estos efectos es muy útil. En esos términos creo que voy a intentar, a ver si lo logro, que mi intervención pueda ser complementaria de la realizada por mi compañero y amigo Hugo Barreto. Y parto igualmente de coincidir con él en el acierto y las dudas que plantea el título que se nos ha puesto a esta mesa redonda. El acierto de poner en conexión los desafíos del sindicato con los desafíos de la negociación colectiva. Porque hoy en día lo que son desafíos de la negociación colectiva, a mi juicio personal, coinciden con los que son los desafíos de los sindicatos, y la actividad por excelencia de un sindicato es negociar convenios colectivos, y por tanto los desafíos que se le presentan a un sindicato conectan inmediatamente con la negociación colectiva. Del mismo modo que decía Hugo, yo creo que aquí tenemos que hacer el contraste entre lo que ha supuesto la pandemia como factor coyuntural, que todo el mundo hemos pensado, hemos concebido que era a modo de paréntesis, que después retornábamos a las preocupaciones cotidianas previas a la pandemia, y por tanto pasábamos al territorio de lo estructural. Y lo que nos diría siempre Heráclito, que nunca nos podremos bañar sobre el mismo agua. Es cierto que ha habido un impacto notabilísimo de la pandemia en prácticamente todos los países, en la medida en que se ha bloqueado la actividad sindical y se ha bloqueado la negociación colectiva. Probablemente por causas distintas y con un signo diverso. No ha sucedido en Europa lo que indicaba anteriormente el profesor Barreto, en el sentido de que ello haya estado condicionado por dinámicas derivadas de la actuación de los poderes públicos. Ha sido bien por restricciones de la movilidad que han dificultado la actividad sindical, o bien lo han sido porque han cambiado las urgencias y las preferencias. Es decir, lo que se estaba discutiendo en una mesa de negociación colectiva en el momento previo a la pandemia, salta por los aires en el momento en el que viene la pandemia, y hay que hacer frente a una repentina paralización de la actividad económica. Tiene que darse respuesta a la necesidad del mantenimiento de la capacidad de consumo de los trabajadores cuando no pueden trabajar, y en muchos países dejan de cobrar salario. El giro es vertiginoso por parte de sindicatos y empresarios, y lo es también en el territorio de la negociación colectiva. Eso sí, si de alguna forma se levantan las restricciones a la movilidad, pues parece como si volviésemos a la casilla de inicio. Y aquellos que eran las preocupaciones anteriores, pues retornan, y eso sí, retornan de dos modos que no son, como diría Heráclito, lo mismo del pasado. De un lado, el proceso en algunos aspectos se ha acelerado y se ha acentuado. Lo que eran retos anteriores siguen siendo los mismos, pero con una imperiosidad más extrema. Me refiero a dos cosas. La pandemia ha provocado un proceso de digitalización enorme de las empresas y de cambio de organización, que ha impactado no ya en la fase estricta de la pandemia, sino que en el territorio de futuro. El problema de la transición energética y los problemas ambientales se han intensificado, y ahora tenemos que dar respuesta a estos asuntos de manera más rápida. Y de otro lado, como también ha indicado Hugo Barreto, no podemos decir que la pandemia la hayamos dejado atrás en el tiempo. La pandemia, aunque sea en niveles de impacto sobre la economía y sobre el empleo, sigue incidiendo y nos sigue preocupando, y por esto hay preocupación a un posible retorno de medidas restrictivas, y cómo afrontaríamos esto desde el punto de vista sindical y de la negociación colectiva. Y de otro lado,
tenemos que hacer una mirada al futuro para dar una respuesta, ahora ya no coyuntural y a las prisas y corriendo, sino frente a posibles futuras crisis sanitarias. Es decir, tenemos que construirnos un armazón porque esta situación puede retornar no con este virus, pero con otra situación de dificultad en el territorio de lo sanitario y tendremos que reconstruir en algunos aspectos nuestro modelo de relaciones laborales. Yendo a elementos más estructurales, ¿qué es lo que dejamos atrás y que ahora tenemos que volver a valorar? Pues el proceso de digitalización que ha sido tan profundo y ha afectado al conjunto de la sociedad, al conjunto de la economía y por ende también a sindicatos y proceso de negociación colectiva. Es un cambio tecnológico que provoca alteraciones en la organización del trabajo y, por tanto, está impactando sobre las legislaciones laborales tradicionales. Y tenemos que comprobar si esa nueva forma de trabajar derivada de la digitalización puede ser atendida o no con la legislación laboral que tenía. Aquí lo primero que se detecta es por parte de algunos decir que la digitalización va a llevar a un proceso de caída notable del trabajo asalariado y de auge e incremento elevadísimo del trabajo autónomo. Y esto repercutirá de manera muy inmediata sobre el espacio de actuación del sindicato que tradicionalmente se ha ubicado entre el trabajo asalariado y por efecto derivado también sobre la negociación colectiva en la medida en que el proceso de negociación de convenios colectivos fuerte lo es dentro del trabajo asalariado y tiene mayores resistencia dentro del trabajo autónomo. Refiriéndonos al caso de España, perdón, porque quería poner una tabla que a mí me gusta colocarla, vamos a ver si me resulta posible. Se refiere exclusivamente a España, pero yo creo que, no sé por qué, no me deja. Bien, vamos a ver si me la abre, si no, pues lo siento mucho. Vamos a ver si... es que parece como que... Bien, los datos estadísticos de la encuesta de población activa en nuestro país no muestran esta afirmación por parte de algunos de que se esté en un proceso de caída fuerte de la tasa de asalarización a resulta de la digitalización. Si hay cambios, esos cambios derivan del ciclo económico, es decir, cuando estamos ante procesos de destrucción de empleo, es cierto que quien sufre más, el empleo que se destruye más es el asalariado, pero en el momento en el que se retoma el ciclo económico, vuelve a crecer la tasa de asalarización. Y en España estamos en tasas de asalarización superiores al 80%. Luego, eso parece que no se va a producir, pero sí lo que se producen son nuevas formas de empleo asalariado, que hay que tomar en consideración. Aparece a resulta de la pandemia el trabajo a distancia y da la impresión de que vamos a un nuevo modelo de trabajo semipresencial, donde va a haber un porcentaje significativo de la jornada de trabajo que no se va a hacer en el centro de trabajo, porque los medios telemáticos así nos lo permiten, particularmente en una sociedad de servicio donde la población ocupada puede realizar actividades a distancia en todos los sectores productivos, no solamente en el sector servicios, también en el industrial, también en el del transporte, incluso también en el agrícola. Y esto requiere, y así se está percibiendo, respuesta legislativa. Son bastante los países que están reformando su legislación laboral en ese territorio. Pero esto también tiene que tener sus consecuencias, y a ellas aludiré posteriormente,
en el ámbito de la actividad sindical y en el ámbito de la negociación colectiva. Existe un eterno problema en la distribución de mercancías que ha llevado a distintas fases, pero que la más reciente es la derivada del fenómeno conocido como el de los riders y el de su ubicación en la dualidad tradicional característica entre trabajo asalariado y trabajo autónomo. En algunos países se está dando una clara respuesta favorable a la laboralización, pero eso después va a requerir también una actuación por parte sindical y de negociación colectiva, porque habrá que amoldar las condiciones de trabajo de estos trabajadores al ámbito particular que tiene. La negociación colectiva tendrá un reto indiscutible a desarrollar en este territorio ya de el equilibrio entre las necesidades de funcionamiento flexible de la actividad de distribución de mercancía y las garantías mínimas, razonables de calidad de trabajo y de calidad de vida de quienes desarrollan esta actividad. E incluso en otros países donde parece que los vientos no corren en la línea de la laboralización, pues ahí hay fenómenos de actuación colectiva de esos trabajadores autónomos que habrá que ver si pueden entrar dentro del paraguas de actuación tradicional de los sindicatos o se van a canalizar por otros caminos, pero que en todo caso van a comportar procesos de negociación en el sentido amplio o genérico del término. Y del mismo modo tenemos a los que no se conocen de verdad, que son los trabajadores de plataformas ocultos, porque no lo estamos viendo. A un trabajador que es un rider lo estamos viendo físicamente en la calle, pero hay muchos otros que están detrás de la computadora y son trabajos emergentes que requieren de una respuesta nueva, no solamente de la legislación laboral, sino también sindical y de la negociación colectiva. El otro elemento, yo creo que en auge en esta materia, es el de la transición energética. Todos hablamos de esto, afirmamos que es un cambio irreversible, por cuanto que la sostenibilidad ecológica del modelo productivo así lo requiere. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al terreno de lo concreto, lo que repercute esa transición energética sobre las relaciones laborales y la repercusión que tiene sobre los retos que tienen por delante los sindicatos y la negociación colectiva. Naturalmente, como es un fenómeno irreversible, la presentación mediática que se nos hace y tiene su fundamento es plena de virtudes. Vamos a ganar todos, pero esto no es un win-to-win. Aquí también va a haber perdedores. Aquí también va a haber efectos negativos. Aquí va a haber sectores productivos en declive. Aquí va a haber profesionales que no van a poder continuar con su actividad tradicional insertos en el mercado de trabajo. Y por tanto, lo que se requiere es una gestión sindical del proceso. De lo contrario, el proceso no tiene en cuenta la vertiente laboral y la vertiente económica que tiene repercusión sobre lo laboral. Tienen que ponerse en marcha procesos de concertación social cuando los gobiernos adopten medidas de descarbonización y tengan en cuenta qué efecto va a tener sobre quienes están empleados ahí y los sindicatos que actúan en ese terreno. Y vamos a tener que ser conscientes de que estos procesos conducen a reestructuraciones importantes, que en términos concretos en algunas empresas supondrán despidos porque son sectores en crisis. Y ahí, en términos naturales, habrá que hacer un llamamiento a realizar
una fórmula de reestructuración lo más consensuada posible y, por tanto, darle protagonismo a los sindicatos y a la negociación colectiva para que estos procesos de reestructuración se hagan de manera natural. Se requieren procesos de reciclaje profesional de estos trabajadores y en ese reciclaje profesional la gestión sindical y de la negociación colectiva, a mi juicio, también va a ser importante. Y en algunos territorios, pues se tendrán que desplazar trabajadores porque habrá zonas en declive, porque hay comarcas, regiones que han vivido de la energía del carbón o de la energía de transformación de los productos petrolíferos, que ya no tendrán oportunidades de empleo y no solamente no tendrán oportunidades de empleo en ese sector, ni siquiera posiblemente en la zona geográfica donde viven, y habrá que gestionar también esas movilidades territoriales. Tenemos, ya entrando más en el terreno estrictamente laboral, que ir a ver cómo recuperamos el pulso sindical en este nuevo contexto. Los datos de afiliación sindical, que siento que tampoco se me va a abrir, son muy desiguales entre unos países y otros. Hablando de Europa, van desde países como Estonia, Letonia, que tienen un 10% de afiliación, a países nórdicos como Finlandia y Suecia, que tienen por encima del 75% de afiliación. Y sea en un territorio o en otro, lo que desde luego tenemos es una dificultad por parte de los sindicatos de penetrar en ciertos segmentos de población que yo llamaría desafectos. Hay actividades empresariales emergentes en las que el sindicato no consigue afiliar, no consigue entrar, y eso va a dificultar la gestión de las relaciones laborales en este ámbito, y los sindicatos tienen el gran reto de cómo incorporan a estas nuevas realidades a sus organizaciones. Tenemos que en algunos ámbitos el sindicato se mueve con cierta comodidad dentro de la gran empresa, pero no acaba de lograr una conexión con la microempresa. Y los procesos de digitalización que estamos viviendo no son extraños a la microempresa. Podríamos pensar que el proceso de digitalización iba a provocar un desplazamiento de la población ocupada de la pequeña o microempresa hacia la mediana o gran empresa. No es cierto. Lo que ha provocado es una digitalización de la pequeña y microempresa y, por tanto, dispersión de la población asalariada. Tenemos que hay una presencia en algunos países de trabajo informal o trabajo autónomo que también se presenta como un importante reto para el sindicato, porque el sindicato, en los mismos términos, se mueve con cierta naturalidad en el territorio del trabajo formal y del trabajo asalariado sometido al cumplimiento de la legislación laboral, pero no en el territorio del trabajo informal. Y creo que este es otro de los retos. Un asunto probablemente muy nacional español es que estos dos elementos, particularmente el de la microempresa, está dando lugar a que incluso en empresas de cierto tamaño lo que hay son microcentros de trabajo. Y entonces, aunque la empresa sea grande, como está muy dispersa en el territorio y tiene pluralidad de centros de trabajo, no llega a cumplir los requisitos mínimos para poder constituir comités de empresa y delegados de personal. Y no hay el debido proceso de sindicalización, incluso en empresas que tienen un número elevadísimo de trabajadores, pero como están dispersos en el territorio, no se produce el proceso de sindicalización. Y por último, el peso de las mujeres en el interior de las organizaciones sindicales es importante. No tengo tiempo de detenerme en esto, pero diré una cosa muy sencilla.
si vamos a hacer un proceso en países expansivamente importante de negociación de planes de igualdad, esos planes de igualdad tienen que ser negociados por las mujeres o esencialmente por las mujeres. Y si dentro de los sindicatos no hay mujeres afiliadas con importancia, pues vamos a tener un problema de materialización de esto. Siguiente reto que yo entiendo que existe es el relativo a la tasa de cobertura de los convenios colectivos. Tenemos, igual en esta materia, tasas muy desiguales de cobertura de la negociación colectiva. Tenemos desde países como Austria, que tienen el 100% de tasa de cobertura, a países como Polonia, que no llegan apenas al 20% de cobertura de la negociación colectiva. Y desde ese punto de vista es importante que en los últimos años se detecta un impulso desde las instituciones de la Unión Europea que puede favorecer un proceso de incremento de la tasa de cobertura. Muy rápidamente, reconocimiento al más alto nivel del derecho a la negociación colectiva en el artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una modificación de una directiva sobre desplazamiento de trabajadores que refuerza el papel del convenio colectivo para los que vienen para prestar servicios desde otros países y de empresas que vienen a prestar servicios desde otros países y sobre todo una propuesta de directiva que yo espero que prospere sobre salarios mínimos adecuados que tiene como uno de sus objetivos lograr que la tasa de cobertura de los convenios colectivos en el conjunto de la Unión Europea alcance el 70%. A estos efectos, yo resaltaría de lo que podremos estar, yo creo que relativamente orgullosos, que es el modelo virtuoso español, que supone que estemos en tasas de cobertura del orden del 90%. Eso derivado de una fuerte sindicalización en la gestión de la negociación colectiva, de una extensa red de convenios colectivos que permiten que estos penetren en las empresas pequeñas y micro, la eficacia general del convenio colectivo y no se aplique solo a los afiliados, así como una regla de ultraactividad del convenio colectivo. Diría, no sé, Ana, qué tiempo me queda, porque me quedan nada menos que 3 diapositivas. Pues un par de minutos, que la organización es bastante estricta con los tiempos, un par de minutos. Muy razonable. Escuchamos atentamente. Apunto entonces los 3 asuntos que yo creo que son retos de futuro. Uno, ¿cómo es posible que la negociación colectiva se convierta en un instrumento de gestión anticipada del cambio que evite que los procesos de reestructuración se resuelvan a través de destrucción de empleo y se favorezca la flexibilidad interna y no tanto la externa, que esto se pueda hacer incluso antes de que sobrevenga la crisis y que aquí la negociación colectiva puede desarrollar un rol decisivo. Pero, cuidado, que estos fenómenos pueden tener 2 peligros. Uno, pérdida de derechos laborales y otro, que haya un reparto injusto de las necesidades de flexibilidad de la empresa, de modo que se segmente la ocupación y unos trabajadores soporten la práctica totalidad de las necesidades de flexibilidad de la empresa. Lo otro es el reto de la igualdad de género, que en España lo ha estado explicando muy detenidamente María del Mar, y no voy a decir nada más que una cosa para orientarnos. En España ahora mismo tenemos vigentes del orden de 5.000 convenios colectivos. El cambio legislativo anuncia que en el año que viene hay que negociar del orden de 23.000 planes de igualdad. Esto es un reto impresionante. No tienen ni los sindicatos ni las empresas medios para hacer esto. Y hay un riesgo de que se construya esto sobre la base de un plan teórico
que se aplica a todas las empresas igual y no se hace diagnóstico previo, no se hace una identificación de cuáles son las medidas que necesita esa concreta empresa, sino un plan idéntico para todas las empresas, porque se hará, como se dice en la expresión coloquial española, planes como churros. Y esto no va a traer ningún tipo de beneficio. Y termino con referencia a contenidos tradicionales de los convenios colectivos que plantean nuevos retos. En aquellos países donde existen sistemas de salario mínimo legal, empieza a plantearse cuál es el reparto funcional que le corresponde al convenio colectivo en la política de renta frente a los sistemas de salarios mínimos legales. Hay fórmulas derivadas del cambio tecnológico que se intensifican de trabajo por objetivo, y esto requiere de una reflexión acerca de cómo se regula la estructura salarial y el registro de tiempos de trabajo cuando se generalizan estas formas de trabajo por objetivo. Y el cambio tecnológico finalmente está llamando a regular por parte de la negociación colectiva la desconexión digital. Nada más, muchas gracias y perdonen la velocidad que he tenido que imprimirle en el momento final de mi exposición. Muchísimas gracias, Jesús, por esta tan interesantísima reflexión sobre el tema que nos ocupaba, sobre sindicatos y negociación colectiva. Lamentablemente, la organización, como os comentaba, es muy estricta con los tiempos. Están empezando ahora las sesiones paralelas de las ponencias y quiero disculparme con los tres que no hemos tenido este margen para un pequeño debate sobre estas cuestiones. Me quedo con una idea fundamental, y es el papel que tienen y que van a tener los sindicatos en tres cambios importantes, que son la transición ecológica, el cambio tecnológico, la digitalización y la igualdad de género. Con esta idea nos quedamos en esta mesa. Muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un placer escucharos a los tres. Gracias.